Ahora vamos a ver el siguiente resultado. Nos dice, si P es primo, entonces sus únicos divisores son 1, menos 1, P y menos P. ¿Sí? Justo nos dice quiénes tienen que ser los divisores. Y bueno, la demostración es sencilla observando lo siguiente. Como P es primo, entonces tiene exactamente 4 divisores. ¿Ok? Y es claro que 1, menos 1, P y menos P son divisores. Sí, esto lo sabemos por un resultado anterior, donde vimos que, por ejemplo, es consecuencia de un resultado anterior, ¿no? Si, por ejemplo, A divide a B, pues también es cierto que A divide a menos B, ¿no? Es como una especie de juego de signos. Si ya tenemos una condición de divisibilidad que involucra a A y a B, pues nosotros podemos ahí ponerle los signos, tanto a A como a B como nosotros querramos, y esa condición de divisibilidad se sigue preservando, ¿no? Entonces, es claro que estos 4 números que aparecen aquí son divisores, ¿sí? Lo que nos gustaría es que justo fueran todos distintos, ¿no? Porque sabemos que para que sea primo debe tener exactamente 4 divisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no argumentamos por qué son distintos, quizá se pueda repetir, ¿no? Quizá uno de este conjunto pues sea otro de ese mismo conjunto, ¿no? Del 1 menos 1, P y menos P. Sin embargo, esto no sucede, ¿sí? Porque por la proposición anterior tenemos que 1 no es primo, ¿sí? Es consecuencia de la proposición anterior, ¿sí? Fíjense que aquí nos dice que los únicos divisores de 1 son 1 y menos 1, entonces no tiene los 4 que nos pide la definición, entonces 1 no es primo. Ok, entonces como 1 no es primo, esto nos implica que este conjunto menos 1, P y menos P tiene exactamente 4 elementos, ¿sí? Es decir, todos son distintos, y pues de aquí ya tenemos que ellos son justo los 4 divisores que nos pide la definición. Entonces, por lo tanto, son todos distintos. Y de aquí se sigue el resultado. Bien, pero a ver, ¿qué otra cosa podemos nosotros deducir de la definición de número primo? Pues una pequeña observación es la siguiente. Ya habíamos visto que 1 no es primo, pero también hay otro número que no puede ser primo, el 0. ¿Sí? 1 no es primo por la proposición anterior y el 0 no es primo porque tiene muchos divisores, ¿no? Cualquier número entero divide al 0, entonces va a tener mucho más de 4, que es lo que nos pide la definición, y por lo tanto el 0 tampoco va a ser primo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el siguiente resultado. Y este nos dice, si tú tienes P un número primo y tienes otro entero, digamos Z, los siguientes enunciados se cumplen. El primero de ellos es que si tú quieres calcular el máximo común divisor de P y de Z, este máximo común divisor está
en un conjunto muy pequeño. ¿Sí? O sea, tiene pocas opciones. Ser el 1 o ser el valor absoluto de P. Y 2, si tú tienes que P no divide a Z, entonces va a suceder que el máximo común divisor tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces, esta proposición, ¿qué nos está diciendo? Que en caso de considerar primos y tratar de calcular el máximo común divisor, pues este cálculo se reduce bastante, ¿sí? A solo considerar dos posibles casos, el 1 o el valor absoluto de P, y en caso de que tuviéramos una condición extra, de que P no divide al entero, esto nos implica que forzosamente tienen que ser primos relativos. Ok. Entonces vamos a ver por qué esto es cierto. Y para eso pues empezamos con P, un número primo, y Z, un entero. Ok, entonces para la parte 1, nosotros tenemos que calcular el máximo común divisor de P y de Z. Sabemos que el máximo común divisor en particular debe dividir a cada uno, ¿no? Entonces debe dividir a P, ¿sí? Pero P es primo. Y sabemos que los únicos divisores de un número primo pues es 1, menos 1, P y menos P. Sí, esto lo sabemos justo por la proposición anterior. Entonces este máximo común divisor debe ser uno de estos 4 que aparecen aquí. Ok, ahora, sabemos además que el máximo común divisor es mayor o igual que 0. Entonces con esto nuestra lista se reduce, ¿sí? Y bueno, además sabemos que pues P, como es primo, por la observación anterior sabemos que es distinto de 0 también. Entonces, como el máximo común divisor tiene que ser mayor o igual que 0, y P en este caso es distinto de 0, sabemos, o bueno, obtenemos que este máximo común divisor tiene que ser 1, o tendría que ser, en caso de que P fuera positivo, tendría que ser P. En caso de que P fuera negativo, tendría que ser menos P. No importando el caso, realmente esto lo podríamos reescribir como el valor absoluto de P. ¿Sí? Entonces, de aquí obtenemos lo que nos dice el primer inciso. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el inciso 2. ¿Sí? Para el inciso 2, lo voy a escribir acá. Sabemos por el inciso 1 sabemos que el máximo común divisor de P y de Z pues tiene que estar en este conjunto, 1 o valor absoluto de P. ¿Ok? Pero como P no divide a Z, tenemos entonces que el máximo común divisor tiene que ser distinto al valor absoluto de P, ¿sí? Porque recordemos que en particular el máximo común divisor debe dividir tanto a P como a Z. Si fuera que el máximo común divisor de P y Z fuera el valor absoluto de P, entonces el valor absoluto de P tendría que dividir a Z, pero esto nos implica que P divida a Z. Entonces, como esto no puede pasar, de nuestras dos posibles opciones pues ya descartamos una. Por lo tanto, pues el máximo común divisor tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Finalmente veamos esta proposición. Esta proposición nos dice que si tenemos un primo, bueno, un número primo, y tenemos otros dos enteros, a y b, si sucede que P divide a un producto, al producto de ellos dos, entonces debe pasar
que P o bien divide a A o P divide a B. Sí, debe dividir alguno de ellos. Ok, entonces tenemos que probar una implicación y del lado derecho tenemos un no. Para probarlo, pues podemos hacerlo de la siguiente forma. Supongamos el antecedente, supongamos que P divide A por B y supongamos que P no divide a A. ¿Sí? Si nosotros suponemos todo esto, ¿a qué tendríamos que llegar? Tendríamos que llegar a que P tiene que dividir a B. ¿Ok? Muy bien. Bien. Ahora, tenemos que P divide a A por B y P no divide a A. Por la proposición anterior, si P no divide a Z, teníamos que P y Z eran primos relativos, ¿no? Es justo el inciso 2. Entonces, de aquí tenemos que P y A son primos relativos, es decir, que el máximo común divisor de ellos es 1. ¿Sí? Y habíamos visto también que si tenemos un producto, esto es por un resultado anterior, que nos decía algo como lo siguiente, que nos decía que si teníamos un entero que dividía un producto y el entero era primo relativo con uno de ellos, y C, por ejemplo, C con A son primos relativos, entonces C tiene que dividir a B, ¿sí? Usando esto, ¿qué tendríamos? Pues ya tendríamos que P debe dividir a B. ¿Ok? Y bueno, análogamente, nosotros podemos probar que si podemos probar que si P divide a por B y P no divide a B, entonces P divide a A. ¿Ok? Entonces, de suponer que P divide a por B, necesariamente tendría que pasar alguno de estos dos casos, P divide a A o P divide a B.